Buenas tardes, Yadira. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Barturen, Castro, Carrasco, Fran Anthony. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. A ver, muchachos, mientras empezamos nuestra actividad, primero darle la bienvenida. Esperemos que nos encontremos bien en nuestros hogares. Recordarles que esta semana nuestra actividad es pequeña, al igual que la próxima semana, donde culminamos con nuestro tercer bimestre. Recordarles que por ahí deben alguna evidencia, completar sus evidencias, muchachos. Recordemos ahí nuestras formas de trabajar. Recordemos, si quieren participar, pueden abrir sus micrófonos, pueden trabajar por el chat, pueden prender sus cámaras, ¿no? En ese caso, ya cuando si ustedes desean. Y en función de ellos, trabajemos, ya muchachos. Entonces nos faltarían 2 semanas para culminar esta semana y la próxima semana con las actividades del tercer bimestre. Listo, entonces hoy día, esta semana, una fecha que no debemos dejar de pasar es el Día Mundial de los Mares. Por lo tanto, recordemos que el 29, ¿no?, de septiembre, y en esta semana, buenas tardes, Christopher, los gobiernos... Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Celebran la Semana Mundial de los Mares, ¿no? En este caso, la Organización de las Naciones Unidas creó esta organización internacional donde se dedica a cuidar y salvaguardar la integridad marítima. Por lo tanto, si hablamos aquí de nuestro Perú, el mar que se extiende a nuestras orillas es inmenso. El mar es parte de nuestro hábitat natural, sostenido, enmarcado por nuestra estructura geográfica, ¿no? Entonces, con todas las esenciales de su lecho, sabemos que debemos de cuidar a nuestro mar, a las especies que viven ahí. Por lo tanto, sabemos que nuestro litoral cuenta con manglares, estuarios, praderas de algas, islas, mar adentro, ¿no? Podemos visualizar extraordinarios ecosistemas donde debemos de reconocer ese valor. Entonces, fundamental para todos. Tratándose de una fecha que nos lleva directamente a la reflexión, conmemoremos el Día Mundial de los Mares, nos sirve para repensar sobre la valoración, ¿no?, que le asignamos directamente a nuestro mar, a los recursos que se encuentran ahora muy vulnerables ante las amenazas de nosotros, ¿no? El incremento en función de la demanda de los recursos naturales en ciertos casos ha llevado al agotamiento de alguna de sus especies. El desvenido descrecimiento, ¿no?, y ocupación de nuestras costas, las distintas actividades perjudican esos ecosistemas y se vuelven cada vez más frágiles, ¿no? Entonces, estos hábitats se encuentran actualmente amenazados, uno, por el cambio climático, la sobrepesca, el desarrollo de ciertas infraestructuras, la contaminación. Cuando hablamos de la contaminación, atenta contra toda supervivencia de los ecosistemas que habitan directamente los océanos, ¿no? Entonces, además de poner en peligro para la salud humana, sabemos por la ingesta directa de agua contaminada o por el consumo de las especies, los peces, los moluscos, ¿no?, y otros, sabemos que se encuentren, ¿no?, contaminados hoy y toda la semana y todos los meses, para recordar que la salud de los mares depende de la medida que replanteemos, ¿no?, esa actitud, reconsideremos nuestras actividades como humanos, entre los desarrollos de las actividades, ¿no?, con control, que siempre esté directamente riguroso. Por lo tanto, ese impacto que vaya disminuyendo en función de la contaminación. Por lo tanto, esos esfuerzos que nosotros realicemos para minimizar los impactos ambientales, los residuos, en este caso de las vertientes, de los residuos industriales, ordenar nuestras playas,
crear medidas de protección. Entonces, ese compromiso que hagamos en función de preservar nuestros ecosistemas, de preservar todos los recursos que son la principal fuente de vida. Por lo tanto, recordemos, este miércoles 29 se conmemora, se celebra el Día Mundial de los Océanos. Entonces, a ponernos a pensar en qué poder hacer, cómo poder ayudar, ¿no? Entonces, hacia algo bueno. Muy bien, muchachos. Igual, la semana pasada les pasé el comunicado, ¿no? Recordemos ahí nuestro comunicado en función de el spot publicitario. Ahora, los que quieran participar, ustedes ya saben, ¿no? Pueden elaborarlo, es en este caso libre. Si desean participar, no hay problema. Si no desean, tampoco no hay problema, ¿no? Entonces la presentación es este 30, ¿no? Para el 30, para el jueves, para los que estén realizando. Entonces seguir esas indicaciones, esas pautas, para los que desean elaborarlo, ¿ya, muchachos? Si desean participar, recuerden, si en su spot, en su video que van a crear, elaborar, hay menores de edad, me piden directamente la autorización para que sus familiares, los apoderados, firmen directamente para que se compartan imágenes, ¿no? Siempre y cuando elaboren y de repente ingresen, ¿no? Menores de edad, ¿no, muchachos? Siempre y cuando lo subieran. Listo, entonces vamos a empezar con nuestra actividad programada esta semana. Recordemos que estamos trabajando en función del agua. Por lo tanto, esta actividad, mientras comparto su material, ya, muchachos, nos pide, dice, identificar tecnologías para la adquisición y el cuidado, mantenimiento sostenible del agua, ¿no? Entonces vamos a reconocer esas tecnologías, por lo tanto, en bien de nosotros. Mientras vamos visualizando un video, ya, muchachos, listo, en función de esto. El video es mudo, por si acaso.
entonces en este video hemos podido reconocer y evidenciar en función de soluciones tecnológicas que se han visto a través de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos apoyarnos en función de estas soluciones tecnológicas? Entonces, luego de poder observar nuestro video, respondemos, ¿no? ¿De qué manera captaban el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Recordemos ahí, siempre nosotros debemos de rescatar, ¿no? Ese valor ancestral. Por lo tanto, esas tecnologías que se utilizaban antiguamente, ¿no? Como las cochas, los centros hidráulicos, etcétera, ¿no? Entonces, en función a ellos, sabemos que esas soluciones tecnológicas, como ellos, estos antepasados de esas épocas, supieron administrar, ¿no? Y tener el agua de lugares de repente donde no podían, ¿no? Llegar. Entonces, sabemos que también la parte geográfica no les permitía. Por lo tanto, los incas, los guaruguarus, ¿no? Prácticamente en sus prácticas, en su parte experimental, ellos el uso del altiplano, ¿no? ¿Cómo puede llegar directamente el agua hasta ciertos lugares? Entonces, en áreas donde el agua quizás nunca va a llegar. Entonces, ¿cómo realizaban, no? Recordemos que en estos lugares aprovechaban las lluvias, pero ¿cómo ellos dijeron cómo aprovechar directamente estas aguas? Entonces, donde nos sirvan de almacenaje, se inventaron y crearon, ¿no? Ciertos sistemas, ¿no? Que ustedes ya han podido visualizar a través del video. Por lo tanto, ahí visualicen un poquito más. Entonces, capturando, ¿no? Esta agua. Por lo tanto, en función de la ingeniería aquí en Perú, fueron los primeros sistemas, las primeras soluciones tecnológicas, ¿no? Que si bien se pueden utilizar y a su vez se siguen utilizando en la parte andina, los andenes, ¿no? Entonces, ¿se puede representar? ¿Se puede utilizar? Sí, ¿no? Entonces vamos a poder conocer. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué maneras captaban el agua nuestros ancestros? ¿Y qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Sería nuestra primera pregunta. Pregunta 2. ¿Cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua para construir esas tecnologías que permitieron el aprovechamiento estratégico y sostenible del agua, ¿no? Entonces, ¿contribuyen esas tecnologías ancestrales en la solución de escasez y poco acceso a agua en familias? Esto vamos a ver por aquí. En familias localizadas en la actualidad, el agua forma parte de la crianza, repri, y el buen vivir de las familias, comunidades ancestrales, cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y el mantenimiento del agua en nuestros ancestros. Listo, entonces es muy fundamental, ¿no? Conocer historia. ¿Y por qué no trabajarlo en función de estos tiempos, ¿no? Donde cada vez creo que nosotros para poder acceder directamente al agua, entonces recurrimos a muchas actividades. Bueno, ahora sabemos que podemos almacenar, ¿no? En los tanques, podemos almacenar directamente en baldes, ¿no? En tinas, pero desde la antigüedad, ¿no? Para poder aprovechar estos recursos en sus regadíos, para la siembra, ¿no? Para su uso diario. Entonces, ¿por qué se dejó de realizar estas actividades? Que bien lo podríamos implementar, ¿no? Sabemos que se han optado por nuevas tecnologías, pero nosotros al poder acceder, los que vivimos aquí en la ciudad, sabemos que nosotros, incluso a las personas que se encuentran en que utilizan directamente para sus sembríos o de repente para el ganado o para alguna actividad eh, económica que ellos utilicen, creo que necesitan de estas obtenciones del agua, ¿no? Y a veces se les hace muy complicado para poder abastecerse. Por lo tanto, ¿por qué no seguir, ¿no? Con esta parte de nuestros ancestros?
Entonces, ellos sabían directamente gestionar sin emplear directamente muchos instrumentos que en la actualidad se nos hacen para obtener, ¿no? Se nos hace muy caro, ¿no? En ese caso. Pero antiguamente solo utilizaban lo que era excavar, colocar piedras, ¿no? Y en función de ellos almacenar el agua. Entonces, ¿por qué ellos pudieron hacer y nosotros no? Se nos complica demasiado. Entonces, si contribuyen las tecnologías ancestrales en la solución de escasez, sí contribuyen, ¿no? Entonces, pero ese proceso, sabemos que nosotros no lo utilizamos, ¿no? No realizamos ese proceso, porque se nos complica, ¿no? Se nos complica uno, excavar, dos, que no tenemos tiempo, y muchos peros que ponen, ¿no? Pero si nosotros hubiésemos seguido lo que ellos realizaban en esas épocas, ¿no? Entonces, con ese esmero creo que el agua siempre, nosotros, al saber gestionarla, creo que tuviéramos, ¿no? Entonces, en función de ellos, ¿no? Entonces, como para poder reflexionar, reflexionemos en función de ellos, muchachos, ¿no? Entonces, si la tecnología de ahora, a diferencia de la tecnología que ellos empleaban, porque recordemos que una solución tecnológica es dar solución a un problema que está suscitando, ¿no? No es tan solo una solución tecnológica, es emplear las herramientas, en este caso digitales, o de repente un instrumento. Recordemos que las soluciones tecnológicas van a estar a nuestro alrededor, simplemente nosotros debemos de generar, crear, ¿no? Para poder elaborar, ¿no? Y darle solución, porque nosotros somos los que vamos a emplear, sabemos cómo vamos a utilizar una solución tecnológica, nosotros mismos somos esa solución tecnológica, ¿no? Porque se va a encontrar ahí la piedra, se va a encontrar ahí el agua, ellos simplemente se encuentran ahí estáticos o de repente en movimiento por la fuerza del agua. Pero si nosotros queremos, sabemos que podemos, entonces nosotros somos la solución tecnológica. Nosotros somos los que creamos directamente. ¿Por qué los animales si tienen sed, tienen hambre, buscan su propio alimento? Entonces, ¿por qué nosotros también no podemos directamente realizar? Entonces, no, no, como que nos llama a la reflexión, ¿ya muchachos? Listo, entonces contribuyamos a esas tecnologías, visualicemos, esas tecnologías nos favorecen, esas tecnologías ancestrales. Si nosotros hubiésemos seguido ahí, seguido, ¿nos hubiesen favorecido? Sí, nos hubiesen mucho favorecido. ¿Ya? Entonces, ya depende de nosotros, ¿no, muchachos? Listo, entonces, las tecnologías ancestrales y en este caso, para eso el uso sostenible del agua. Por lo tanto, podemos apreciar, ¿no? Que esas capacidades de cientos, miles de metros cúbicos que pueden almacenar se representan en ciertas posiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, los andenes, miren ahí una solución. De repente ustedes han viajado a la sierra y han podido visualizar, ¿no? En las laderas de las montañas, de los cerros, se encuentran distribuidos, ¿no? Como canaléticas, como escaleras. Entonces, ellos aprovechan esa agua del alto andino, llueve y mientras va llenando, va bajando directamente y distribuye, ¿no? Entonces, si habláramos de los andenes, casi todo el territorio de nuestro país se hubiese convertido en una zona fértil, ¿no? Para la agricultura, en donde se encuentran directamente los cerros. De esta manera se crea, ¿no? Por lo tanto, pero profesor, y en las zonas donde es simplemente plano, donde incluso la escasez del agua va a ser drástico, ¿no? Por ejemplo, en los desiertos, en la noche va a ser frío, de repente por ahí como que suelta una pequeña llovizna, ¿no? Pero podemos obtener el agua subterránea, ¿no, muchachos? Entonces ahí también poder reconocer la zona. Entonces, sabemos que el agua va a estar, ¿no? Sobre o debajo. Entonces hay que saber directamente utilizar. Por eso estaban los drenajes, ¿no? En función de ciertas ciudadelas debajo del subterráneo. Ciertos canales también que pueden elaborarse para que se conecten, ¿no, muchachos? Entonces, en función a ello, o las cochas,
¿no? En la parte altas iban a haber profundidades, lugares donde en este caso las lluvias aprovechar, ¿no? Donde ellos iban a hacer excavaciones en las partes circulares y aprovechar directamente el agua, obtenerla, ¿no? En función de ellos. Entonces luego desviarlas por ciertos canales, ciertos conductos donde necesitaran para distribución. Ahora, creo que es muy fundamental que podamos nosotros ir generando recurso hídrico en el Perú. Punto número 2. Son 3 puntos que vamos a trabajar ya, muchachos. A ver, aquí debemos de tomar en cuenta el desarrollo sostenible. Por lo tanto, pregunta 1. ¿Qué representa el molinito de Sahuitey? Ahí en la lectura van a encontrarse qué es un molinito Sahuitey y también les voy a hablar parte de ellos. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y el mantenimiento del agua existen en tu región? Aquí en Lima, pueden decirme, profesor. Muy poco, ¿no? De repente no he visto ahí, de repente cochas, no he visto tampoco andenes, ¿no? No he visto, profesor. Pero de repente podamos, de repente utilizar, de repente, en este caso, cómo nosotros podríamos almacenar esa agua, ¿no? En este caso, el agua de lluvia. ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas? Ahorita les voy a explicar esa parte. ¿Y por qué, no? ¿En qué regiones del país no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas ancestrales? ¿Y por qué? Vamos a tomar en cuenta el desarrollo sostenible en la satisfacción de esas necesidades. Ya, muchachos, mientras ustedes van respondiendo sus preguntas de generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Consta de 3 pilares para tratar de lograr mantener, equilibrar el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. Entonces recordemos que son 3 puntos favorables. Gracias a ellos van a lograr, ¿sí o no?, disminuir la vulnerabilidad de la escasez del agua, tratando de mantener una relación armónica en el ambiente. Vamos a visualizar qué será el molinito de Saigüe. Listo, luego visualizamos los métodos sencillos para la filtración del agua. Esa sería la lectura 2. A ver, molinito, ¿dónde se encuentra? Molinito de Saigüe. ¿Qué representa el molinito de Sahuite? Listo, mientras van escribiendo sus preguntas. Vamos a ver. Saigüite. Más relacionada a la parte hídrica, no en la hidráulica. Molinito Saigüite. Por aquí tengo un video, ¿no? Te voy a descargar. Esto lo voy a descargar y se lo voy a pasar. Ahorita van escribiendo. Un ratito voy a compartir el monito Saigüite. Listo, vamos a compartirlo un ratito. Una ventana por acá, compartir.
compartimos. Listo, vamos a compartir. Bien, vamos a darle play. Listo, también les voy a compartir el enlace. Ya les voy a compartir el enlace, listo, un ratito. Por si acaso quieran visualizar un poquito más, ¿ya? Sobre el monolito de Sahuite. Entonces, ¿qué representa para nosotros, ¿no? Entonces, esa estructura donde habla sobre, ¿no?, cómo los incas tenían conocimientos y cómo gestionar, ¿no?, desde la parte altoandinas
hacia las comunidades bajas. Entonces, esa obtención del agua, muchachos. Entonces, ¿qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existen en tu región? Bueno, ya cada uno me va visualizando ese punto. Esto va a pasarles el enlace sobre el monolito, para el monolito de Sahuite. Sahuite. Esto lo estoy compartiendo en Sahuite. Muy bien. Entonces, en función a ellos, como para poder determinar, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos supieron gestionar directamente, ¿no? Todos esos recursos hídricos que teníamos, en este caso, en la parte inca, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué nosotros también no podemos directamente gestionar, ¿no? Entonces, ahora teniendo mayor tecnología, ¿no? ¿Por qué no realizamos estas actividades que sean en bien de la gestión, de utilizar y tener nuestra agua, ¿no? Listo, entonces, ese conjunto arqueológico, entonces van a visualizar, es muy significativo poder reconocer, ¿no? Entonces, siendo también aparte un centro ceremonial donde se rendía cierto culto al agua, pero también haber sido un centro de capacitación, ¿no? Como determinaba. Entonces, etimológicamente el nombre de Sayhuite es la deformación de Sayay y Huayte, que significa detente inquieto, ¿no? Entonces, retenían directamente cuando el agua de los nevados empezaban a deshielar, ¿no? Entonces, hasta ahorita tratan de descifrar, ¿no? Este monolito. Por lo tanto, es muy fundamental que nosotros podamos conocer, y espero que en historia también hablen un poquito de esta parte, ¿no? Fundamental para nuestros recursos hídricos. Entonces, recordemos que es gestionar el agua, en este caso en esas cuencas, indicando la gestión integrada de los recursos. Es un proceso que promueve, ¿no?, al ámbito de ciertas cuencas hidrográficas, el manejo y el desarrollo coordinado del uso y el aprovechamiento, ¿no?, del agua como un recurso natural. Entonces, siempre vinculados, orientados a lograr el desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del mundo andino, concebían la vida como un todo, ¿no? Entonces, nada era aislado y el uso que hacían de sus recursos era un uso basado en el respeto, ¿no?, a sus divinidades, a los astros, al sol, a la luna, el inti, la quilla, a los recursos naturales, al suelo, ¿no?, al agua. De repente he escuchado el pago a la mamapacha, a la yacumama, que es el agua, incluso a los seres inanimados, ¿no? Entonces, eran muy venerados como muestras de respeto directamente a los Andes. Los cerros, el Apu, ¿no?, tenían una visión integrada de cómo gestionar esos recursos, y una muestra es ese monolito que ustedes ahí hemos visto parte de ellos. Entonces, donde se representa esa estructura hidráulica, ¿no?, que reconocemos en esos vestigios, ya, muchachos. Listo, entonces, para directamente tomar conciencia y reflexionar. Entonces, visualicemos pregunta número 3 y punto final. Listo. La lluvia, su obtención en el ciclo del agua. Ahora conoceremos algunas tecnologías contemporáneas, ¿no?, tecnologías de ahora, que permiten obtener y cuidar y distribuir el agua de manera sostenible, favorable a nuestra familia, a nuestra sociedad y al ambiente. Entonces, tienen un texto determinado tecnologías para el uso del agua, en el cual se van a demostrar algunas tecnologías contemporáneas, ¿no?, que permiten obtener el agua de lluvia o de la niebla.
Estas son obtenidas, depositadas y utilizadas en las diferentes labores cotidianas de las familias, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos los atrapanieblas, que sirve para la obtención del agua de lluvia. Su objetivo es captar el agua que se genera en la atmósfera, ¿no? Y almacenarla en diferentes recipientes para el uso posterior a las diferentes actividades cotidianas y labores agrícolas pequeñas, ¿no? Que se dan ahí en las familias. En función de estos distintos sistemas de captación de agua de lluvia, tuvieron gran difusión, ¿no? En tiempos ancestrales y actualmente es una opción para obtener el agua en las regiones con escasez. Los usos más frecuentes a los que se destina este recurso son domésticos, consumo humano, agrícola, tanto en zonas rurales como urbanas. Primera pregunta, ¿estas tecnologías contemporáneas permitirán obtener, cuidar y mantener el agua? Entonces, ¿cuál es tu posición y tu opinión respecto al uso de estas tecnologías en tu comunidad o en tu región? De repente, profesor, no he escuchado de esas tecnologías, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Y cómo impacta su uso en la sociedad y en el ambiente. Por lo tanto, indicamos, ¿no, profesor? Pero usted nos habló un poquito sobre algunos lugares. Vamos a hablar antes de las regiones en el Perú, ¿no? Entonces, visualizamos, reconocemos ahí, eh, tanto en la parte sierra, en la costa y en la selva. En la parte costa sabemos que tenemos en Tumbes, ¿no? El Cañal Troncal, tenemos ahí en La Libertad, Canal de las Cumbres, Ica, Achirana del Inca, en Nazca también, acueductos de Nazca. En la parte de sierra tenemos en Cajamarca, en Cumbemayo, ¿no? Ahí también podemos hablar en Anca, sistema Guaru, Guari, Guaricatac, en Guaricatac, ¿no? En Ancash también el Chanquillo, en la parte del Cusco, Tipón, Tambomachay, algunos de esos sistemas hidráulicos pre-incas e incas, ¿no? Por lo tanto, esos andenes van a permitir que sean muy fundamentales los canales de riego, ¿no? Las cochas, sistemas donde almacenan el agua. Otras tecnologías contemporáneas, ¿no? Y que utilizamos en esas buenas prácticas. Por ejemplo, el atrapavientos nació de la necesidad de agua dulce, ¿no? Que obligaba a los seres humanos que tengan que explorar nuevas e innovadoras técnicas para su obtención. Durante miles de años, en regiones donde escaseaba el agua, las personas cosechaban el agua de lluvia, ¿no? La niebla, incluso del rocío, para obtener el agua del aire. La tecnología consistía en la captura directamente del agua de lluvia, que cae directamente sobre techos de las casas u otras construcciones. Eh, el objetivo es captar, si no, el agua de lluvia, pasarla a las estructuras almacenadas y así posteriormente utilizarla para el consumo humano o en pequeños huertos. Por lo tanto, esos métodos, por ejemplo, tenemos métodos sencillos, ¿no? Tenemos la técnica del filtrado por telas. Tenemos método de 3 vasijas, ¿no? Donde vamos a utilizar, donde vamos a reutilizar directamente esa agua. Por ejemplo, en las técnicas de filtrado, el agua se filtra con facilidad con ayuda de una tela, no por el filtrado por telas. Hacerlo permite eliminar las principales impurezas sólidas del agua, así como las larvas de insectos que puedan contener. La tela utilizada preferiblemente tiene que ser algodón, debe ser lo suficientemente gruesa como para mantener esas impurezas, ¿no? Ahí aislar directamente y no el agua no lleve con esos vestigios, ¿no? De contaminantes. Cuando se utilizan las 3 vasijas, este método reduce, ¿no? La suciedad y los gérmenes que causan enfermedades mediante el almacenamiento de esa agua y permite que la suciedad se precipite en el fondo, ¿no? Se vaya sentando de las vasijas y luego van trasladando el agua más limpia a otro recipiente. Entonces así, por lo tanto, se va a permitir ese filtrado, ¿no? De repente colocamos en una vasija, dejamos que asiente, ¿no? Que asiente y luego vamos pasando.
luego nuevamente va sentándose más y luego vamos pasando, por lo tanto, y ahí vamos a eliminar, ¿no? Todo tipo de residuos pesados, ¿no? Entonces, filtrado por materiales porosos también, esta filtración es rápida y sencilla, que reduce la cantidad de suciedad de agua y aumenta la eficacia y la desinfección, ¿no? Dependiendo del material a ser utilizado. Por ejemplo, cuando se utilizan materiales, por ejemplo, utilizamos en la parte, yo no, imaginemos una botella plástica, cortamos la botella plástica y el embudo, la partecita, vamos a colocar algodón o alguna tela, ¿no? Vamos a ir colocando piedras, se coloca, por ejemplo, eh, otro carbón, puede también utilizarse arcilla, ¿no? Y tierra, o arena también puede colocarse. Se agrega esa agua sucia y mientras va dilatándose, siendo va pasando, destilando por toda esa parte, en lo último, sabemos que cada uno de estos eh, materiales como las rocas, de repente la arcilla, el carbón, permite, ¿sí o no?, absorber ciertas impurezas, entonces va a disminuir y al final vamos a tener un producto blanco, ¿no? En este caso un agua transparente. Entonces, de esa forma se puede filtrar, incluso también se puede filtrar con arena, filtrar con cerámica, ¿no? Como les indiqué, con carbón. Entonces, dependiendo las técnicas, ¿no, muchachos? Entonces, va a permitir, ¿no? En estos lugares donde de repente no tienen el acceso, por ejemplo, es muy escaso las lluvias, pero el agua del río que viene y cuando baja directamente es demasiado turbio. Entonces, para poder destilarse o no y obtener un agua más clara, podemos utilizar de las orillas de los mismos ríos, de las laderas, la arcilla va a estar depositado, ¿no? Entonces, pero es hacer un instrumento grande. Sabemos que el proceso va a demorar, pero vamos a obtener, ¿no? Vamos a obtener. Entonces, son técnicas que podemos utilizar, ¿no? Listo, o de repente espero que conozcan, de repente por ahí algunos más, y proponemos una solución, creo, y aquí terminamos. Para proponer esa solución para el uso del agua de lluvia, según las soluciones que hemos podido visualizar, el agua de lluvia es una teoría, sabemos que es un compuesto puro. Sin embargo, al caer sobre el suelo, se escurre a través de superficies arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos, ¿no? Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se ha comprobado que en algunos techos, tanto en zonas urbanas como rurales, se han registrado valores altos de plomo, ¿no? En ese caso, ¿por qué el plomo? Porque sabemos que dependiendo del material que están hechas las caraminas, ¿no? Y ciertas pinturas tiene plomo, los cuales pueden atribuir a la composición de los materiales que han sido elaborados, ¿no? En ese caso, los techos. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Cuando se almacena el agua directamente de la lluvia. De preferencia que sea un agua atrapada, ¿no? Por telas, por telares, ¿no? O de repente por la misma madera. Muchachos, en ese aspecto, o de repente por el plástico, ¿no? El plástico sabemos que va a caer y no hay residuos, no hay agentes contaminantes, pero también dependiendo cómo está elaborado el plástico, que el plástico sea transparente, ¿no? Que no sea un plástico con color, ¿no? Porque sabemos que para que tengan esos colores se les echa ciertos compuestos que van a permitir, entonces en función que sea un plástico transparente, ¿no? O de preferencia tela, ¿no? Tela en este caso algodón para poder obtener esa agua. Entonces, si queremos utilizar el agua de la lluvia, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en actividades domiciliarias o de uso doméstico? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? En ese caso, si es obtenida directamente del techado, ¿no? Si el techo tiene calamina, o de preferencia si el techo es de, como les indiqué, de madera, ¿no? De repente por ahí donde tienen tejas, ¿no? Tejas que son de cerámica en ese caso, de arcilla. Por lo tanto, creo que sería una forma más sana, por indicarlo de esta manera.
Entonces, dependiendo cómo obtengamos esa agua de lluvia, ¿no? ¿Qué solución propondrías, ¿no? Para poder utilizar el agua recolectada de las lluvias, ¿no? En este caso, podemos destilarla o de repente podemos filtrarla o de repente decantarla, ¿no? Colocar en distintos depósitos y hacer que repose y así vamos obteniendo, ¿no? Y al final podemos agregarle 2 gotitas de cloro, dependiendo la cantidad, para que mueran directamente, para que sea apta para el consumo, ¿no? Para ampliar las ideas que nos permite aprovechar el recurso pluvial, el agua de lluvia, se encuentran métodos sencillos para la filtración, ¿no? Esos métodos que les indiqué, tanto de las 3 vasijas, ¿no? Otros métodos que también puede ser en función del filtrado por telas, ¿no? Esas técnicas de filtrado. O también podrían ser filtrados por materiales porosos también, ¿no? En función de ello, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Métodos sencillos. A partir de estos métodos mostrados para filtrar el agua, selecciona aquella que te permita considerar la filtración de agua, ¿no? Que puedas también utilizar. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Con qué requerimientos o características debes controlar tu filtrador, ¿no? En este caso, si quisieras elaborar. ¿Qué materiales del entorno utilizarías para construir tu filtrador de agua? En ese caso, botellas plásticas, ¿no? De esas botellas de preferencia grandes para poder filtrar de repente mayor cantidad, ¿no? ¿Qué beneficios obtenemos de esta solución tecnológica? Eh, yo trabajé en un experimento con los de segundo este año en función de filtrado, ¿no? Filtrado simplemente colocaban en botellas, cortaban la parte de la base de la base de la botella, y utilizaban tierra o arena, ¿no? En ese caso, y en la parte de abajo también utilizaban arcilla, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? También el carbón, al activarse el carbón, también va a permitir que ese destilado sea eh, más puro, ¿no? Más puro en función a ello. Entonces, dependiendo de los materiales que podrías utilizar, ¿no? Recordemos que para ese filtrado, igual sería para el consumo humano, ya, muchachos. Entonces, pero ahí sí hay que ser cuidadosos y precavidos en función de realizar, ¿no? Realizar esa solución tecnológica, ¿ya? Realizar esa solución tecnológica. Entonces, ¿podemos aprovecharla? Sí, podemos aprovecharla de repente, pero profesor, nosotros acá ya no llueve mucho, pero tampoco hay neblina, ¿no? De repente, en la zona por donde vivas, de repente en la zona alta, o de repente algún familiar, eh, donde la neblina aún es constante, entonces puede utilizar estas telas, ¿no? Y se ha visualizado cuando ellos lavan sus prendas, ¿no? Y van a ponerlas a secar, no se secan, ellos indican que están más mojadas, ¿no? Se moja más todavía cada vez, entonces atrapa directamente toda esa humedad. Entonces, podemos utilizar, aprovechar, ¿no? Entonces, podríamos utilizar aprovechando. Entonces, experimentos sencillos, igual experimentos que han realizado las universidades de la Traplanieblas, ¿no? Utilizando telares grandes, eh, han aprovechado, y en la base donde se encontraba en la parte final tuberías, ¿no? Donde iban a caer el agua y directamente los iba a redirigir a un tanque grande. Entonces ellos aprovechaban esa agua. Entonces es muy fundamental que nosotros también podamos utilizar cierta solución tecnológica, puede ser en casa, de repente para nuestras plantitas, ¿no? De repente donde vivimos, aprovechar al máximo el agua de lluvia, pero recuerden no utilizar los que son calaminas, ¿no? De repente tienen ahí una calamina, de repente colocarle un plástico encima, que el agua caiga y escurra, y ahí aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces, esas aguas, dependiendo del material, o de repente investigar un poquito más de qué materiales están elaborados, ¿no? Que no tenga plomo, muchachos. Recordemos que el plomo es muy pesado, por lo tanto, a nuestro organismo va a ingresar y nos va a ser perjudicial a todos los seres vivos, ¿no? Entonces, investiguemos un poquito más en función de ellos. Si tuvieran cerámica, mejor, ¿no?
techado de cerámica, o de repente ahí el techo en casa, ¿no? Es todo construido de cemento, excelente también, ¿no? Sabemos que algunas pinturas también tienen plomo en su estructura interna, entonces tampoco que se utilicen, ¿no? Ese tipo de pinturas, ya muchachos. Y listo, con eso terminan. Muy bien, muchachos. Listo, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Recordemos que la próxima semana estamos culminando, muchachos, con nuestras actividades. Listo, a ver, preguntas, dudas, sino para dejarlos para que puedan directamente terminar con su actividad y presenten. Ya, muchachos. Listo, el día, a ver, de repente por ahí quieren formular alguna pregunta. El día viernes solo les voy a recordar, les voy a pasar un juego en función de esas soluciones tecnológicas, ¿no? De esas soluciones tecnológicas. Ya de repente por ahí una lectura pequeña y un juego, muchachos, para que se diviertan y puedan terminar de presentar sus materiales. ¿Listo, muchachos? Listo, preguntas. Ahora sí, viene ronda de preguntas. Listo, para terminar. A ver, proponemos una solución para el uso del agua. A ver, los escucho, preguntas, consultas, antes de cerrar con nuestra actividad, muchachos. No, profe, todo ok. Profesor, sé que Dime, esto no tiene que ver con la clase, pero una pregunta. dime. ¿Puedo? Sí, sí. Aún hay tiempo de enviar las actividades que nos faltan, ¿verdad? Todavía te falta la próxima semana para que completen. Pero sí hay tiempo, ¿verdad? Sí, Ah, ya, ok, gracias, profesor. listo. ¿Cuántas actividades debes, Christopher? Profe, creo que debo Todas. 3, 4. No, creo, no sé. Ah, sí, sí, todavía. Me recuerden que la próxima semana culminamos, ¿verdad? Por eso, de repente termina la de ahorita, la envías. Vas terminando la de ahorita. El viernes que tenemos actividad, el viernes de repente realiza la de la semana pasada, ¿no? Y así vas terminamos. La próxima semana también vamos a trabajar solo corto, ¿no? Donde ustedes pueden, por eso aprovechen estos minutos, escriban ahí sus preguntas, las resuelven conmigo y las envían, ¿no? Aprovechen, muchachos, esos 80 minutos, esos bloques que Ya, tenemos. profe, gracias. No se me distraigan por ahí, ya no se me, de repente, profesor, es que estoy trabajando, bueno, yo te puedo comprender, pero dime, ¿no? De repente a mi privado, profe, tengo esta actividad en casa, puede apoyarme, yo los voy a poder apoyar, ¿no? Pero siempre cuando ustedes me indiquen, pero si yo no sé nada, entonces yo no puedo ayudarlos, ¿no? Yo los voy a ayudar, ¿ya, muchachos? Listo, entonces, los dejo para que aprovechen. A ver, les quedaría 20 minutos, ¿no? Casi 20 minutos. Terminan de hacer sus preguntas y envían. Pueden subirlo a la plataforma, pueden enviármelo a mi correo o enviarlo al WhatsApp. ¿Ya, muchachos? Listo, ahora sí creo que los dejo para que puedan terminar. Culminan. Y el viernes solo les voy a